Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad les quería hablar de cuáles son los desafíos que enfrentan los caballos, por ejemplo, ante las actividades deportivas más comunes, ¿no? En otro de los videos anteriores habíamos hablado de los dos extremos de ejercicios más comunes. Por un lado, el de resistencia, en el que podrían recorrer unos 80 kilómetros en unas 10-12 horas, un ejercicio predominantemente aeróbico que puede ir a una velocidad alrededor de 25, 26, 27 kilómetros por hora. Y en el otro extremo tenemos los velocistas, como los cuartos de milla, que pueden correr 200, 400 metros, un ejercicio de tipo anaeróbico, y lo hacen en menos de 12 o menos de 20 segundos, dependiendo de la distancia a recorrer. La diferencia que hay en cuanto al tipo de fibra involucrada, en el caso de los caballos de resistencia, fibras de tipo 1, lentas, oxidativas; en los velocistas, esto como los cuartos de milla, fibras de tipo 2, que son que desarrollan una mucha mayor potencia. En el caso de los humanos, si lo comparamos a los de resistencia, podría ser la maratón, 42 kilómetros, 2 o 3 horas de carrera, o los velocistas, 100 metros llanos, y eso lo hacen en menos de 10 segundos, ¿no? Y habíamos visto que el gasto de energía estaba en función lineal creciente con la velocidad desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué consumen y qué producen los músculos durante un ejercicio intenso? Esto también habíamos visto en un video anterior, que lo que consumen fundamentalmente es glucógeno muscular. Producen ese trabajo con una eficiencia relativamente baja, un 20%, generan mucho calor, 80% como calor, potasio y sobre todo ácido láctico. Entonces, consumen glucógeno muscular, producen lactato porque es una glucólisis anaeróbica, calor, y ceden mucho potasio hacia el medio interno. Ceden lactato, potasio y calor. Entonces, fíjense qué trastorno de pH pueden sufrir en una carrera. La glucólisis anaeróbica aporta entre el 30 y el 70% de la energía para el trabajo muscular y corre entre 1 a 3 minutos. Esto en la carrera del hipódromo. Piensen que los cuartos de milla corren mucho menos tiempo, son segundos, 10-20 segundos, es totalmente anaeróbico, aporta más del 60% la glucólisis anaeróbica. Y esto produce alta cantidad de ácido láctico, que el ácido láctico tiene un pK de 3,86, o sea, es un ácido bastante fuerte. Y bueno, lo que va a causar es una acidosis metabólica. Fíjense qué efecto posee la intensidad del ejercicio sobre la potasemia. Acá lo que se ve en clarito es que la potasemia aumenta con la intensidad del ejercicio. ¿Y eso a qué se debe? Cuando el ejercicio es anaeróbico, las células, sobre todo las células musculares, lo que hacen es, para amortiguar el pH, intercambian hidrogeniones por potasio. O sea, ceden potasio y captan hidrogeniones, para compensar esa acidosis metabólica, y eso lleva a un aumento en la potasemia. ¿Qué efecto beneficioso tiene el entrenamiento en la capacidad buffer en los caballos? Y, por ejemplo, aumenta la concentración de buffers. En otro de los videos hemos visto que había una transformación de fibras de tipo 2B en 2A, que eran rápidas, pero que tenían algo de resistencia a la fatiga, o sea que podían tener algún cierto metabolismo aeróbico, y a su vez aumentan la capacidad buffer. Ahora, ¿qué le ocurre a estos caballos de carrera con la potasemia? El trabajo muscular intenso, entonces anaeróbico, dijimos que hace que el animal produzca alta cantidad de ácido láctico, y eso lo intercambia hidrogeniones por potasio. Y, por ejemplo, puede perder hasta un 20% del potasio del líquido intracelular hacia el extracelular.
Entonces la potasemia puede aumentar hasta más de 10 milimoles por litro la carrera. Piensen que en reposo va de 3,2 a 4,2 milimoles por litro, mil equivalentes por litro. O sea, aumenta varias veces. Entonces el entrenamiento lo que hace es aumenta la actividad ATPasa en el músculo, en las fibras rápidas, y ¿qué hace eso? Favorece la recaptación de potasio, o sea, después de la carrera se recupera mucho más rápido. Lo otro que producía el músculo, dijimos, en glucólisis anaeróbica, en actividades que son anaeróbicas, ácido láctico, potasio libera y calor. Entonces fíjense, el trabajo muscular produce 0,33 megacalorías por minuto. Si corre 1 a 3 minutos, y puede disipar por el sudor 0,57 megacalorías por litro de sudor. Equivale al calor producido en 2 minutos. Entonces, si no disipa ese calor metabólico, la temperatura corporal aumentaría 1 grado centígrado por minuto. O sea, podría aumentar hasta 4 grados centígrados por carrera, por ejemplo. Entonces, los grandes desafíos son la acidosis metabólica, la hiperpotasemia y la hipertermia. Ahora, en el otro extremo, digamos, los caballos estos que realizan ejercicios de resistencia, de baja intensidad pero de larga duración, en los que en vez de ir a 60 km por hora van a 27, 25, 24. En este caso, que usan glucosa sanguínea, captan también ácidos grasos de la sangre y los oxidan con el oxígeno que captan de la sangre. Producen obviamente trabajo muscular con la misma eficiencia, liberan la mayor parte de esa energía química como calor y dióxido de carbono y agua, porque es un metabolismo aeróbico en este caso. Entonces, la producción de calor es menor que en los de velocidad, pero es importante, y si el ambiente es muy cálido y es húmedo, realmente se complica. Entonces fíjense cómo es la producción de calor en los caballos de resistencia o de endurance. El trabajo muscular en este caso produce 0,14 megacalorías por minuto, o sea, 1/3 de lo que producía en la pista de carrera, Si disipan 0,57 megacalorías por litro de sudor, equivale al calor producido en 6 minutos, más o menos. Ahora, si no lo pueden disipar, que es lo que les comentaba recién, el problema de cuando las competencias estas de endurance se hacen en climas muy cálidos, en horarios cerca del mediodía, donde es difícil refrigerarse, sobre todo si hay alta temperatura ambiente, la temperatura corporal podría llegar a aumentar 0,35 grados centígrados por minuto. Entonces, ¿cuál es el riesgo, digamos, de deshidratación por sudor en los caballos de resistencia? Y fíjense que las pérdidas de líquido por sudor pueden ir de 5 a 8 litros por hora en días templados, pueden ser de 10 a 15 litros por hora en días calurosos, o puede subir a 25 o 30 litros por hora en un día caluroso y húmedo. O sea, pueden perder hasta 40 litros, que es el 15% del agua corporal total en una carrera de unos 160 kilómetros. O sea, se deshidratan mucho. Y una característica que tiene el sudor de los equinos, que la vamos a ver ahora, es que es hipertónico con relación al plasma. Es hiperosmolar. Fíjense, composición de plasma y sudor. Sodio, 135, 145 milimoles por litro de sodio. En el sudor puede ir de 150 a 590. Para el potasio, de 3,2, 3,4 milimoles por litro a 30 a 80. El cloro, de 98 a 100 que tiene en el plasma, puede ir de 170 a 430 en el sudor. O sea, la osmolaridad plasmática es de alrededor de los 300 miliosmoles por litro, y el sudor puede ir de 350 hasta 600. O sea, el sudor en los caballos es hiperosmolar con relación al plasma. Tiene un sudor hipertónico, por lo tanto genera o hay riesgo de que genere una deshidratación hipotónica. Esta deshidratación hipotónica es complicada porque
no se estimula el centro respiratorio, el centro de la sed, el sistema DH, ¿tá? Entonces el centro osmorregulador no se activa porque no hay hiperosmolaridad, al contrario, hay hiposmolaridad, ¿tá? Entonces fíjense qué trastornos hidroelectrolíticos sufren los caballos de endurance antes de la carrera. Acá tienen con un 5,5% de deshidratación, o sea, pasan de 450 kilos a 425, y en el de abajo es a 400 kilos, o sea, tiene un 11% de deshidratación. En este caso, con una deshidratación leve a moderada, disminuye el sodio en el plasma, que es el que está en celeste, y en marrón tienen el sodio corporal total, y disminuye más el sodio corporal total que la natremia, digamos. El potasio, o sea, la potasemia no cambia en ese momento, pero sí disminuye el potasio corporal total. Y por otro lado tenemos disminución de un 10% más o menos de la cloremia, y una disminución bastante marcada, por lo menos de un 40% del cloro corporal total. Entonces pierde mucho cloro, pierde potasio, sobre todo cloro y potasio corporal total, y algo de sodio. Cuando la deshidratación es mayor, por ejemplo un 11% de deshidratación, ¿tá? Es el caballo que pierde unos 50 kilos, tenemos disminución del sodio en sangre, de la concentración de sodio, la natremia, y del sodio corporal total, y ahí empieza a funcionar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces también va a haber mucha pérdida de potasio corporal total porque intenta recuperar sodio, y eso lo hace a expensas del potasio, y van a tener realmente mucha pérdida de cloro, y disminución de cloremia y disminución del cloro corporal total, ¿tá? Puede perder más de la mitad del cloro corporal total. Entonces, ¿qué trastorno de pH sufren estos caballos de endurance o de resistencia? El metabolismo aeróbico aporta más del 90% de la energía para trabajo muscular, ¿tá? Por 6-8 horas por día, pero tiene una sudoración que es hipertónica, entonces lo que hace es producir una pérdida importante de cloro del líquido extracelular, o sea, del medio interno, y ese cloro va a ser reemplazado por bicarbonato renal, ¿tá? Que se produce a nivel del riñón. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Una alcalosis metabólica, ¿no? Con aciduria paradójica. ¿Por qué? Porque la orina es ácida, se produce poca cantidad y es ácida. Entonces, como conclusiones podríamos decir que para los caballos de carrera, digamos, que hacen un trabajo de alta intensidad y de corta duración, el gran desafío que tienen es controlar la hipertermia, la hipoxemia y la hipercapnia, o sea, la acidosis metabólica, sobre todo por la acumulación de lactato, y la hiperpotasemia. Esos son los desafíos que tienen. En el otro extremo, los caballos que corren carreras de endurance o de resistencia, ¿qué les induce esa carrera de resistencia de larga duración y de baja intensidad? Hipertermia también, sobre todo en los días calurosos. Deshidratación hipotónica, que habíamos dicho que era complicada porque no se estimulaba el centro de la sed o el sistema SEDA-DH. Y alcalosis metabólica hipoclorémica. Bueno, espero les sea de utilidad este video, y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una muy buena semana. Suerte.